Bien, una nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz, inicio el fin de semana, viernes ya, gracias por seguir con nosotros y tenemos otros temas que seguir compartiendo en esta jornada informativa. Ya a pocos días, 10 días exactamente, para la elección, en el que hoy se han producido algunos anuncios, por ejemplo, que no habrá conteo rápido de parte del Consejo Nacional Electoral el próximo domingo. Sí habrá exit poll, depende de las empresas que ya se hayan acreditado, y quienes vayan a contratar sus servicios pueden ofrecerlos y publicarlos a partir de las 5 de la tarde, pero no el conteo rápido que iba a ser supervisado por el Consejo Nacional Electoral. Las encuestas han publicado, algunas de ellas, sus márgenes de aceptación de los últimos días, hasta ayer se podrían publicar, y ya han hablado de diferentes porcentajes. Están muy reñida la pelea. Será una semana decisiva, por supuesto, sobre todo el peso de los indecisos, creo yo, tomará un gran partido para definir quién llega a la presidencia de la República. Pues bueno, entre otros temas, hoy hablaremos con Ismael Quintana, el doctor Ismael Quintana, analista constitucionalista, por estas funciones prorrogadas de la Fiscalía. Ya nos tienen acostumbradas las instituciones del Estado a vivir en esta suerte de prorrogaditis aguda en cada una de las instituciones del Estado. ¿Qué pasa? ¿Por qué se sigue dando este fenómeno? Y además Alex Villacrés, él es viceministro de Infraestructura y Transporte, sobre no solamente las alertas que se han generado a nivel nacional por la gran afectación por las lluvias, desmoronamientos, puentes caídos y demás, sino también qué acciones de emergencia se han tomado y se están tomando o se van a tomar para darle mayor seguridad a la vialidad a nivel nacional, para que usted también lo tenga presente en el caso de que este fin de semana o siguientes vaya a escoger alguna de las rutas que la autoridad vaya a alertar que se puedan convertir en riesgosas, atando esta última frase a la advertencia que ha hecho el INAMI sobre las precipitaciones que van a continuar con la intensidad de los últimos días, al menos hasta mediados de este mes de abril, es decir, la próxima semana. Pues, entre otros de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Gracias por acompañarnos aquí. Nuestras redes sociales siempre a su disposición. Tómenlas en cuenta, que empezamos con el doctor Quintana en instantes. Saludamos al doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Gracias, doctor, por atendernos esta tarde en La Voz del Día. ¿Nos escucha bien? ¿Nos escucha bien, doctor? El micrófono parece que falta encenderlo y listo. Yo tengo el micrófono encendido, no sé si me escucha. Ahí está, perfecto. A ver. ¿Sí? ¿Me escucha? Ahí lo escuchamos, doctor. Perfecto. Les decía que le mando un abrazo y también un saludo para la audiencia de La Voz del Día. Igualmente, doctor, decía yo minutos atrás de esta suerte de prorrogaditis aguda, la que vive el país desde hace muchos años respecto a todos los miembros o autoridades o funcionarios de instituciones del Estado que deben ser designadas por un organismo de control como el Consejo de Participación Ciudadana. En su momento la Asamblea, ahora el Consejo de Participación Ciudadana. Pero, ¿qué está pasando? Que seguimos bajo este fenómeno, bajo esta pandemia de no poder elegir a tiempo ni en los plazos correctos y debidos a las autoridades de control en el país. Básicamente porque usted tiene ese poder de designación de autoridades de control concentrado en un órgano que pasa el 99,9% de su tiempo envuelto en escándalos. Me refiero al Consejo de Participación Ciudadana, que desgraciadamente, fruto del modelo constitucional que tenemos vigente hasta este momento, le encarga, concentra en ese estamento estatal digamos, una atribución importante, que es la de designar a las autoridades de control, y entre aquellas autoridades está principalmente
una que hoy debiera estar siendo ya reemplazada la próxima semana, que es el caso de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es un Consejo de Participación Ciudadana que no ha querido, porque no es que no ha podido, sino que no ha querido, no le ha dado la gana de hacer el concurso para reemplazar a la doctora Diana Salazar, que como digo, este próximo 8 de abril culminaría el periodo constitucional de 6 años en funciones. Entonces, como hasta la otra semana no vamos a tener el nuevo fiscal general del Estado, pues entramos en esta discusión de qué va a ocurrir con la Fiscalía, digamos, una institución tan importante por la cantidad y la magnitud y la importancia o trascendencia de los casos que maneja, porque claro, si ella decidiera no acogerse a una prórroga de funciones, porque finalmente, como veremos, el Código de la Función Judicial le da esta potestad para que sea, en este caso, la Fiscal General del Estado la que decida si se queda o no en prórroga de funciones. Pero, mi querido Andrés, si eso no pasa, la Fiscalía entra en un proceso de acefalía gracias al Consejo de Participación Ciudadana. Y asumiría el fiscal subrogante, según lo que dispone la ley. Mientras tanto, la fiscal general Diana Salazar, en caso de que tome esa decisión, aunque no ha sido precisa sobre el futuro de su designación, porque me parece que ha dejado entrever que esperará que el proceso continúe y que ella va a estar al frente al menos hasta que se designe un nuevo fiscal. A ver, como le decía, en este caso lo que establece el artículo 283, parece que es inciso cuarto, inciso quinto del Código de la Función Judicial, es que el fiscal general del Estado dura en el ejercicio de sus funciones un periodo de 6 años, sin que pueda ser reelecto. Al término de ese periodo, quien está al mando de la institución, que en este caso es la fiscal Salazar, podrá, dice la norma, podrá, no dice deberá, podrá permanecer en funciones prorrogadas hasta que se designe su reemplazo. Por eso yo lo que le digo es, aquí básicamente dependemos de cuál va a ser la decisión personal que va a tomar la fiscal. Si la fiscal decide prorrogarse en funciones, entonces pues ella a partir del 8 de abril continuará siendo la fiscal general del Estado, ya no en calidad de titular, sino en calidad de prorrogada en funciones, hasta que veremos cuándo al Consejo de Participación Ciudadana se le venga en gana hacer el concurso para designar el reemplazo. Pero también podría darse la otra posibilidad, que es que la fiscal decida dar un paso al costado, dar por concluidas sus funciones y no quedarse prorrogada en el cargo. Lamentablemente ahí, como yo le decía, advierto un periodo de acefalía en la Fiscalía General del Estado, porque si bien es cierto, el fiscal titular tiene un fiscal general del Estado subrogante, ahí tendríamos que remitirnos al artículo 42 del propio código, perdón, al artículo 47 del propio Código de la Función Judicial, que establece que el fiscal general subrogante solo puede reemplazar al titular en caso de ausencia temporal, no en caso de ausencia definitiva, en caso de ausencia temporal. Además que el fiscal general del Estado subrogante cumple funciones durante el mismo periodo de tiempo que las ejerce el fiscal general titular. Entonces, si el 8 de abril la doctora Salazar decide no prorrogarse y dar por terminado su periodo de funciones, también terminaría el periodo de funciones del fiscal Wilson Toainga, que es el subrogante. ¿Qué es lo que dice esta norma? Que si se produce un caso de ausencia definitiva del titular de la Fiscalía General del Estado, se debe proceder de inmediato a cubrir esa vacante. ¿Cómo vamos a llenar esa vacante si la doctora Salazar decide no prorrogarse en funciones? Y si entendemos que al amparo de esta norma Toainga no la podría reemplazar o subrogar, porque no se trataría de un caso de ausencia temporal, sino definitiva. Esa es la incógnita, mi estimado Andrés, porque la ley no determina cuál es el mecanismo que se debe emplear para reemplazar a un fiscal general del Estado en caso de ausencia definitiva. Evidentemente, tendríamos una situación clara, y es que si esa ausencia definitiva se produce por terminación del periodo, el mecanismo adecuado, establecido en la Constitución al menos para el reemplazo, es el concurso de méritos y oposición. Pero claro, en la realidad de los hechos tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que, siendo autoridad nominadora del titular de la Fiscalía, no ha hecho el concurso. Entonces,
entraríamos, como le digo, en un periodo de acefalía. Entonces, le va a tocar, en este caso, al Consejo de Participación Ciudadana o al propio, en este caso a la propia Fiscal General del Estado, o de ser el caso, a la propia Asamblea Nacional, formularle una consulta al Procurador General del Estado para determinar cómo deberá llenarse esa vacante en el evento que la doctora Salazar decida, insisto, no prorrogarse en funciones y que por lo tanto también las funciones de Toainga terminen, dado que él no podría reemplazarla ante un caso de ausencia definitiva. Lamentablemente ese es el esquema tan mal hecho del Código Orgánico de la Función Judicial que pudiese poner en riesgo la buena marcha institucional de la Fiscalía. La conformación del Consejo de Participación Ciudadana, la absoluta permanencia de los poderes políticos ha sido lo que ha entorpecido mayormente todos estos procesos dilatorios para elegir a las autoridades definitivas en las diferentes instituciones, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía, Procurador, Contraloría, en fin, que han tenido todas dilatorias, o es la estructura como tal del Consejo de Participación Ciudadana, porque mañana podríamos tener otros miembros que lo conformen y podría funcionar, o no necesariamente. ¿Por dónde pasa el problema entonces? ¿Por la estructura y designación de todas las autoridades de este filtro de la Corte, de la Consejo de Participación Ciudadana? Yo creo que tenemos una mezcla de los dos elementos que usted señala, Andrés, con mucha claridad. Pasa por un tema personal, es decir, de quiénes son los integrantes de esta institución, porque a la larga, como usted ha visto, se trata de una institución que cuando estuvo cooptada por el correísmo tenía los mismos predicamentos, los concursos no eran claros, los concursos no avanzaban, y si avanzaban, pues ya sabíamos de antemano que el contralor, el fiscal, el procurador o los superintendentes iban a ser sencillamente quienes obedezcan al dueño del poder de turno, que en ese momento era el señor Correa, ¿cierto? Sí. Pero lo que ha pasado después del correísmo con los demás consejos de participación ciudadana que vienen después del consejo transitorio que presidió, que en paz descanse, el doctor Julio César Trujillo, han sido la misma desgracia. No en vano hoy tiene a los señores de la Liga Azul al borde de un proceso penal, fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral, pero vea lo que pasó con Hernán Ulloa, a quien se lo vinculó como un exfuncionario muy cercano al gobierno del expresidente Lasso. Terminaron siendo destituidos por la Corte Constitucional, y no porque a la Corte se le ocurrió destituirlos por cualquier cosa y sin motivo, sino porque precisamente en esa ocasión retardaron el proceso de designación del vocal presidente del Consejo de la Judicatura y por eso se los destituyó. Ahí está el consejo de la señora Sofía Almeida, ahí está el consejo del cura Tuárez, ahí está el consejo también del señor Cristian Cruz. Han pasado por esa institución tantas personas que usted ve que a la larga todos, sin excepción, todos han tenido que responder en su momento a algún partido u organización política. Entonces el problema es que se termina convirtiendo al Consejo de Participación Ciudadana en una especie de mini asamblea, ¿no? Entonces, por eso yo le hablo de las personas. Sí importa quiénes llegan a esta institución, y el problema es que ahí llegan políticos que obedecen a partidos políticos. Pero también tenemos un problema ya estructural, institucional, orgánico. Este Consejo es un órgano que sirve para concentrar poder. En el diseño constitucional de Montecristi sirve para que ocurra lo que vimos en la época del correísmo y lo que hemos visto durante estos últimos años también en la época post-Correa. Y yo suelo hacer en esto, Andrés, una analogía. Usted habrá visto Betty la Fea, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba cuando don Armando, recuerde usted, estaba sobrio y le veía a Betty ahí en la oficina, ¿cierto? Pues no la veía tan agraciada. Entonces, claro, cuando estaba sobrio decía, no, esa mujer no me agrada, no me atrae, ¿cierto? Pero cuando los amigos le daban lo que en las novelas llamaban los embellecedores, resulta que a esa mujer a quien don Armando no veía muy agraciada, con un par de tragos en la cabeza, pues bueno, la empezaba a ver bonita. Lo mismo les pasa a nuestros políticos con el Consejo de Participación Ciudadana. Cuando no están en el poder, le pasó a Lasso, le pasó a Moreno, le ha pasado en gran medida al presidente Noboa también, pero fundamentalmente a Guillermo Lasso, que fue un gran crítico
cuando no tenía el poder, pero cuando llegan al poder nuestros políticos y se toman ese embellecedor que se llama banda presidencial y presidencia de la República, a esa institución que cuando eran políticos sin poder le veían fea, le empiezan a ver bonita, mucho más cuando se trata de presidentes que no tienen, como les ha pasado a Lasso, Moreno y también al presidente Noboa, no tienen un bloque mayoritario en el Parlamento con quien pudiesen de algún modo controlar el desenvolvimiento de las actividades parlamentarias, y me refiero a esto porque lo normal sería que el Parlamento designe a estas autoridades de control y no este Frankenstein creado en la constituyente de Montecristi. Pero claro, como no tengo mayoría parlamentaria, me es mucho más atractivo capturar 4 de 7 votos en el CPCCS y manejar los tiempos políticos y los concursos y los procesos de designación de autoridades también a mi antojo. Entonces, a mí me parece, y yo por eso sí saludo, que ahora sí frontalmente, por ejemplo, el presidente Noboa diga que en el eventual proceso constituyente, en caso que él ganase la segunda vuelta electoral, la desaparición de este Frankenstein, de este monstruo institucional llamado CPCCS, es una de las cuestiones que se plantea, la eliminación, la desaparición de este órgano y la devolución de estas atribuciones de designación de autoridades al Parlamento. Porque a la larga, Andrés, para nadie es un secreto que la designación del fiscal, del procurador, de los superintendentes, de los vocales de la judicatura, de los miembros de las instituciones de la función electoral, al día de hoy no tienen nada de participación ciudadana y peor aún de control social. Es decir, obedecen al vaivén de la política. Y yo prefiero que haya un político, en este caso ha sido el presidente Noboa, que con mucha sinceridad, le escuché el otro día en una entrevista, reconozca que las designaciones de autoridades en Ecuador son políticas. Y para que tengamos eso, yo prefiero que se traslade esa potestad al escenario donde están los políticos, que es en la Asamblea Nacional. Y dejemos de engañarnos con esto que el correísmo llamó meritocracia, y que de meritocracia, de participación ciudadana y de control social, pues solamente tiene el nombre, y me parece que la experiencia nos está haciendo ver de sobra aquello. ¿No considera, doctor, que la gestión que la fiscal Diana Salazar respecto al develamiento de poderosas tramas de corrupción enquistadas en el poder político, con la argumentación, vehemencia, investigación y permanencia que ha sostenido ese tipo de investigaciones y acusaciones en los juicios debidos, vaya a correrse el riesgo de que eso no se vuelva a ver, que eso no se vuelva a repetir, que esa vara que en alguna medida la ha dejado alta con respecto a lo que ella ha puesto sobre la mesa, que antes no se puso con ese ímpetu y profundidad con el cual al menos hasta el momento se ha presentado, qué deba ocurrir en ese futuro y en ese proceso. Si hablamos de quién va a designar a uno de los funcionarios con mayor poder del país, quizás después del presidente, el fiscal general de la Nación. Me preocupa, al igual que usted, porque a la larga la doctora Salazar no va a permanecer en el cargo para siempre. Es decir, ella sabe que su periodo constitucional es de 6 años, que vence el próximo 8 de abril. Ella sabe que en sus manos está la posibilidad de, al menos, digamos, alimentar una prórroga de funciones hasta que el Consejo de Participación Ciudadana la reemplace en debida forma, como manda la Constitución, como manda el Código Orgánico de la Función Judicial. Ahora, tenemos que entender una cuestión. Las instituciones son las permanentes y los funcionarios, yo sé que esto suena trillado, pero en realidad los funcionarios son pasajeros. De tal manera que en algún momento la doctora Salazar va a dejar de ser fiscal general del Estado, sea que se quede prorrogada o sea que personalmente, digamos, entendemos que ella tiene también ya una vida familiar, tiene una recién nacida, entonces claro, tiene una situación privada también que probablemente le esté haciendo pensar a ella sobre si es realmente meritorio quedarse o no en esta prórroga de funciones. Como le insisto, Andrés, ella no está obligada a permanecer en la Fiscalía General del Estado a partir del 9 de abril de 2025. Entonces, pero si acaso lo hace, bueno, pues digamos el país puede de algún modo conservar la tranquilidad de que la institución seguirá en las mismas manos que ha seguido durante los 6 últimos años. Pero eso va a terminarse en algún momento. Es decir, ella va a dejar de ser tarde o temprano fiscal general del Estado, y como usted anota,
pues ella, digamos, deja de algún modo una vara alta para que quien vaya a ser su sucesor, sin importar si es hombre o mujer, en esto da lo mismo, lo que esperamos es que tenga las capacidades propiamente técnicas, es decir, que el nuevo fiscal sea una persona que maneje el derecho penal, que maneje el derecho procesal penal, que domine la criminología, la criminalística, todas las áreas que son afines a estas labores que son importantes, porque esta es una institución fundamental para la lucha y el combate contra la corrupción. Entonces, claro, los ecuatorianos, los usuarios del sistema judicial y en especial quienes de algún modo tienen relación con el sistema de justicia penal, por supuesto que esperan que el siguiente titular de la Fiscalía General del Estado esté, digamos, a la altura de las circunstancias. Esperaríamos que se trate de un funcionario, si no de las mismas condiciones y cualidades de quien deja el cargo, pues bueno, que sea un funcionario también de mejores cualidades, es decir, que sea una persona que tenga mayor conocimiento que la fiscal Salazar, que tenga tal vez mayor experiencia, qué sé yo, pero que jamás descendamos. Lamentablemente, Andrés, este proceso, por las demoras injustificadas del Consejo de Participación Ciudadana, está de algún modo entremezclándose con el periodo electoral y con el próximo cambio de mando el 24 de mayo. Entonces me parece que el Consejo de Participación Ciudadana lamentablemente entra en ese periodo de cálculo político, de ver quién gana la elección, para ver por dónde vamos a disparar el concurso de fiscal general del Estado. En un Estado de Derecho eso no debería ocurrir, porque lo que nos debería importar, con independencia de quien sea el presidente de la República, es que a esta clase de instituciones llegue gente como, digamos, de la talla de la misma doctora Diana Salazar, o incluso de mejores o mayores cualidades, condiciones y conocimientos. Entonces la vara queda muy alta. Pero lamentablemente la historia y la realidad en Ecuador nos muestran que nosotros cada vez vamos en esto descendiendo un poco más. Cada vez las instituciones tienen en sus máximas autoridades funcionarios que no necesariamente dan la talla para el cargo. Espero que de aquí en un tiempo sea yo el equivocado y usted me vuelva a invitar a su programa y me diga, vea, Ismael se equivocó, vea la calidad de fiscal general del Estado que tenemos. Pero eso dependerá también de la calidad del concurso, de la calidad de los participantes, porque el concurso es un concurso abierto, es decir, cualquiera que cumple los requisitos se puede presentar, y luego que los señores del CPCCS no politicen el concurso. Y ahí es donde yo le veo la cosa complicada, peor con un consejo como el que tenemos. Doctor Quintana, gracias por compartir sus comentarios esta tarde en La Voz del Día. Un abrazo, Andrés, buenas tardes y buen fin de semana. Igualmente al doctor Ismael Quintana, constitucionalista, dándonos este análisis respecto a la prórroga de las funciones de la fiscal general del Estado. Ya la próxima semana entraría en prórroga en caso de que tome una decisión contraria a esta designación la propia fiscal general, así lo ha explicado el doctor Quintana, y otros efectos además que están en medio de quien designa las autoridades de control en el país y su integración, su conformación y su podrido funcionamiento a lo largo de los últimos años, politizado funcionamiento a lo largo de los últimos años, el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, hablamos con el doctor Ismael Quintana, y cuando volvamos, decíamos, luego de la pausa, les pongo las redes sociales, por cierto, a su disposición, mientras les anuncio que vendrá Alex Villacrés, viceministro de la Infraestructura de Transporte, para hablarnos de la red vial, su estado actual, las atenciones que se están dando en qué cantones, ciudades, carreteras y regiones se está concentrando esta ayuda, colaborando ojalá con organismos seccionales para darle la apertura requerida al sistema de transporte nacional de carga liviana y carga pesada, sobre todo si usted está diseñando algún traslado este fin de semana. Para que lo tenga en cuenta, venimos enseguida. Yanela también se suma. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen.
todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenían me dejaban los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Pero hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Glass. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. Estamos listos en una nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Pero no estaba en el... Sí, lo sé. Ajá. He venido para quedarme. De lunes a viernes un café con JJ para contarles la verdad a todo volumen. Bueno, bienvenidos. Gracias. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenían me dejaban los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Pero hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Glass. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. Estamos listos en una nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Pero no estaba en el... Sí, lo sé. Ajá. He venido para quedarme. De lunes a viernes un café con JJ para contarles la verdad a todo volumen. Bueno, bienvenidos. Gracias. Aquí estamos. Yanela Villamar, bienvenida. Yanela Villamar ha llegado, Yanela ha vuelto Villamar. en este viernes, inicio del fin de semana, con más entrevistas y más novedades, ¿no? Así es, Sí. gracias a Dios, un día más. Y bueno, como siempre lo hago, felicitarlo por haber elegido bien, por haber puesto La Voz del Día a través del altavoz. No cuesta arriba, no, ok, Andrés, ¿cómo vas a decir Nadie ha eso? dicho cuesta arriba, pero también tiene que ver cuesta arriba. Bueno, ya, también. Ese es otro ya. horario, Sí, en la mañana, en vivo. Sí, si a usted le gusta madrugar, cuesta arriba es la opción. Si a usted le gusta también tener otras perspectivas, pero un Nuestros poquito chicos cuesta.
más tardecito, perfectísimo. Sí. Puede ser con nosotros. Ahí puede escoger el menú que usted quiera en la parrilla de Altavoz. ¡Caramba! A cualquier hora. Y también las redes sociales. Sí, por supuesto. También nos puede seguir en todas las redes sociales. Recuerde que ahí estamos actualizando la información minuto a minuto, nacional, internacional, política, todo. Por favor, Nati, me ayuda con las redes sociales. Ahí están las redes. Nos pueden encontrar en X, en YouTube como Altavoz_EQ, también en TikTok como altavoz.es. Ya tenemos 125,000 seguidores. Pero el lunes tenemos 100,000, ya tenemos 125,000 en una semana. Por favor. Presénteme al community manager de Altavoz, por favor. El trabajo en equipo es lo máximo, déjame decirte, Andrés. Lo felicito. Muy bien. En todo caso, también nos pueden encontrar en Facebook como Altavoz EC y en Instagram también como Altavoz EQ. Ahora vamos a dar inicio a nuestra segunda entrevista. ¿Qué le parece? Muy bien. Bueno, tenemos a Alex Villacrés, él es viceministro de la Infraestructura y Transporte. ¿Cómo estamos, Alex? Gracias. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Alex? Mucho gusto. Coméntenos un poco, justamente vimos en redes sociales una foto entre el ministro Roberto Luque, también con Lourdes Tibán y otras autoridades de la Sierra del Ecuador. Y justamente él mencionaba que estaban recorriendo la vía Ambato Pasa El Oro, aquí la tengo anotada, porque querían, o más que nada, quieren impulsar esto de acortar tiempos entre la sierra y la costa. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo está la vía actualmente? Bien, lo que nos han solicitado las prefecturas de la Sierra Central, en este caso se trata de las prefecturas de Cotopaxi, de Tungurahua, de Chimborazo, de Bolívar, y también se le han agregado las prefecturas de Napo y de Pastaza. Estamos trabajando con ellos, en principio, mediante un convenio en la vía Salcedo-Tena. Para eso nosotros ya estamos colaborando, y en la vía que ustedes nos acaban de mencionar, estamos también en conversaciones para establecer un convenio parecido. Las obligaciones que contraería el Ministerio de Transporte y Obras Públicas son la de entrega de estudios que se hayan realizado en años anteriores, en primer lugar. En segundo lugar, brindar asesoría técnica, o sea, hacer un acompañamiento a las prefecturas en la realización, la ejecución de la obra, que correría por cuenta de ellas. Y finalmente, como un tercer punto del convenio, el que cuando concluyan la obra, que la tienen que hacer, o ellos han manifestado que la van a hacer con características de vías de la red vial estatal, que nosotros incorporemos esa vía a la red vial estatal para que de allí en adelante nos hagamos cargo de su conservación, de su mantenimiento. En ese sentido es que estamos trabajando con las prefecturas de la Sierra Central, junto con también las prefecturas de Napo y de Pastaza. Y eso es importante, lo que usted está mencionando, que haya el cuidado, la conservación, los mantenimientos respectivos. Y mi pregunta también va ligada a esta segunda pregunta, sobre la vía Cuenca-Girón Pasaje. Las personas que viajamos a Cuenca, que nos encanta visitar Cuenca, siempre estamos teniendo que revisar en redes sociales si la vía está habilitada, si no está habilitada. ¿Cómo va ese proyecto en donde supuestamente se puede indicar que si todo sale bien, esta vía ya podría estar al 100% y ya no tendría esos deslaves? Y si no es esta vía, de pronto se está manejando una hipótesis de tener una ruta alterna que no sea tan larga como la otra vía que también está disponible para viajar de Guayaquil a Cuenca. Bien, cuando nos referimos a la provincia de La Suay, a diferencia de las otras provincias que he mencionado, la provincia de La Suay tiene una declaratoria de emergencia vial por causa de las lluvias. Las lluvias conllevan en la cuenca Girón Pasaje, que es la vía de la que vamos a comentar, la aparición de deslizamientos, de derrumbes, también de pérdida de la mesa vial. Todo eso hemos sufrido en la cuenca Girón Pasaje, pero al estar la provincia en estado de emergencia vial, nos ha permitido el utilizar no solamente la maquinaria propia de la Dirección Distrital de La Suay, sino contratar maquinaria. Previamente a la declaratoria de emergencia, por cierto, ya había un contrato, y que todavía está abierto, con la empresa pública de la Universidad de la Península de Santa Elena, de la UPSE, para intervenir en el kilómetro 22 de la cuenca Girón Pasaje, en donde
La presencia de un reservorio, la fuerte corriente proveniente de ese reservorio, hizo que perdamos una alcantarilla y parte de la vía. Allí ya se intervino, se pusieron alcantarillas nuevas de hormigón armado, se rehizo la vía, estamos trabajando con el propósito de asfaltar ese sector, pero la empresa pública de la universidad también se encuentra en otros sitios y ya se encontraba incluso antes de la declaratoria de emergencia. Con la declaratoria de emergencia hemos podido reforzar la presencia de maquinaria en la cuenca Girón Pasaje. La tenemos en muy distintos puntos entre Cuenca y precisamente la ciudad de Pasaje, porque el tramo que corresponde a la provincia del Oro también tiene que ser considerado. Adicionalmente, nosotros tenemos en este momento un proceso que está por ser adjudicado para contratar por un monto referencial de $2 millones estudios integrales de la vía con el propósito de identificar la solución definitiva que se le debe dar, porque se debe mencionar que esa vía está afectada desde que se construyó por la presencia de fallas geológicas que la cruzan. La que más la afecta a la vía es una falla geológica que hace su presencia a lo largo de 2 kilómetros de la vía. Esos son temas que no se han resuelto, o sea, lo que se ha hecho a lo largo de los años son paliativos, pero no ha habido una solución definitiva. Lo mismo con el tema de los deslizamientos. Ya conocemos que año tras año, en época lluviosa, tenemos deslizamientos en puntos que están plenamente identificados. Esos estudios, por un referencial de 2 millones, van a servir para posteriormente contratar la intervención ya de la vía para la solución definitiva para estos puntos críticos, para lo cual nosotros contamos ya con préstamos internacionales que se han realizado durante el presente gobierno del presidente Daniel Noboa con la Corporación Andina de Fomento y con el Banco Mundial. Y es precisamente eso lo que queremos escuchar muchos turistas, ¿no? Que nos encanta visitar Cuenca. Y además también hemos visto en redes sociales cómo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas actualiza minuto a minuto también la participación de los jóvenes en acción, también en la limpieza de la calzada. Más adelante me gustaría tocar ese tema y también otros temas también en cuanto a inauguración de centros de revisión vehicular. Pero ahora también me gustaría tocar el punto también importante sobre la vía Portoviejo-Montecristi, en donde se suspendió el cobro del peaje porque supuestamente las vías, y no solo supuestamente, lo hemos visto, que las vías no estaban habilitadas. ¿En qué quedó esto? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son esas primeras acciones, aparte de ya no cobrar el peaje? ¿Qué se está haciendo? El criterio que se ha utilizado en el país por 25 años en concesiones viales ha sido el de cobrar $1 a los vehículos livianos por cada 50 kilómetros de vía. En el caso de la Portoviejo-Montecristi, y se continúa hasta Manta, son 25 kilómetros de vía, y por esa razón la prefectura de Manabí, a quien ha estado delegada la vía, cobra un peaje de 50 centavos. Cuando se hace la comparación, por ejemplo, entre la vía concesionada entre Guayaquil, que pasa por Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora, Pedro Carbo y llega a la Cadena, donde cobran $1, son aproximadamente 50 kilómetros también, se puede observar fácilmente que el estado de conservación, el estado de mantenimiento de esa vía concesionada es muy diferente a lo que hemos observado, no de ahora, sino a lo largo de 19 años, en esta vía concesionada también por la prefectura, manejada por la prefectura de Manabí. No existen planes para ampliación vial, no hay trabajos de ampliación vial, cuando en la anterior, que me estoy utilizando como referencia, como ejemplo, ya se han hecho ampliaciones. El mantenimiento es deficiente, hay una serie de puntos críticos. Nosotros en algunos casos, en las delegaciones viales que se han hecho a prefecturas, hemos tenido buenos resultados, en particular en la provincia del Guayas, en algunos casos. En otros casos, como en este caso de la provincia de Manabí, esa delegación de la vía a la prefectura
no ha dado los resultados que nosotros buscamos, que nosotros apetecemos. No es un tema temporal de un gobierno, se trata de la ciudadanía, se trata de los usuarios. Y por lo tanto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha decidido suspender el cobro del peaje en principio, porque no amerita que se cobre un peaje cuando lo que se recauda no se reinvierte en un buen mantenimiento y conservación de la vía, y hacernos cargo nosotros de la atención vial en estos 25 kilómetros, directamente, no a través de la prefectura de Manabí. Esa es la situación tal como está al momento, al día de hoy. Pero ¿cómo se hace ese traslado de gestión desde la prefectura de Manabí hasta el Ministerio de Transportes y Obras Públicas? ¿Cómo lo tomó la prefectura? Porque de todas maneras se estaba cobrando un valor, y un valor no por días, no por meses, por años, y sin embargo la ciudadanía no estaba viendo los trabajos sobre la calzada. Y ahora que estamos atravesando un invierno muy fuerte, es cuando los efectos sobre la calzada y sobre las vías se ven con más ganas, por así decirlo. Bueno, en lo personal, independientemente de mi participación en el presente gobierno, yo estoy aquí desde noviembre del 2023, he sido un usuario muy frecuente de esa vía, específicamente de esa vía, porque con mucha frecuencia viajo a la ciudad de Puerto Viejo y de Manta. Lo he hecho antes de ser viceministro en este gobierno. Y yo siempre he observado que la vía tiene deficiencias, tiene fallas en su mantenimiento y en su conservación, tanto en época seca como en época lluviosa. Digo más, hasta hace no mucho tiempo, a quienes nos dirigíamos saliendo de Puerto Viejo hacia la provincia del Guayas, o sea, en el sector en donde se hace la derivación, no pagábamos el peaje, pero será cosa de hace 2 o 3 años, se empezó también a cobrar al peaje a los vehículos que se dirigían no a Montecristi, no a Manta, sino a Jipijapa. Entonces es un valor añadido que se cobra a pesar de que la delegación no está para la vía que va a Jipijapa, sino la que conecta Puerto Viejo con Montecristi. Entonces no es un tema que se tiene que enfocar desde el punto de vista de la relación política o circunstancial, digamos electoral, sino desde el punto de vista eminentemente técnico. La delegación de la vía a la prefectura de Manabí a lo largo de los años no ha producido los resultados deseados. La vía no se encuentra en un estado que se compadezca con las características de una vía concesionada, y nosotros tenemos muchos ejemplos a nivel nacional de vías concesionadas también por prefecturas, no directamente por el ministerio, también por prefecturas, que se encuentran en mucho mejor estado. La delegación que se dio hace 19 años, pues hay un proceso para revertirla. El Viceministerio de Infraestructura del Transporte y Obras Públicas, que yo tengo a cargo, todos los años, hace cambios de competencias, de tramos de vías, en favor de las prefecturas, en favor de los GAC municipales, y también hacemos reversión. Por decirles, no hace poco, les estoy hablando de apenas el mes pasado, este viceministerio, hizo la reversión de 125 kilómetros de vías, cuya competencia había sido trasladada a distintos GAC municipales en la provincia del Oro, que por la situación que está viviendo también la provincia del Oro, no tenían capacidad real para hacerse cargo de esas vías cuya competencia se les había trasladado. Nosotros hemos revertido esa delegación de competencia. Ingeniero, saludos. Quería consultarle 2 temas puntuales. Uno relacionado a una radiografía general respecto al trabajo inmediato que se está efectuando para la rehabilitación de puentes, de vías, en estos momentos de parte del Ministerio de Obras Públicas, sobre todo en las zonas más críticas. Y como segunda pregunta, si ya empezó o se tiene planificado realizar una evaluación a nivel nacional del estado de los puentes, partiendo del último hecho ocurrido en Daule
y que entiendo el ministro ya ha anunciado públicamente que este proceso o va a empezar o ya empezó, para también tener unos informes técnicos debidos que hablen de las características actuales de los puentes bajo jurisdicción del Ministerio de Obras Públicas. Bien, en el orgánico del Viceministerio de Infraestructura nosotros tenemos una dirección que es la Dirección de Conservación Vial. Esa dirección, que es nacional, se hace cargo precisamente de la revisión de todos los puentes de la red vial estatal. Hay que informar a la ciudadanía, por cierto, que el viceministerio que yo tengo a cargo se hace responsable de las vías de la red vial estatal que no se encuentran delegadas. Las vías que se encuentran delegadas están bajo la responsabilidad del otro viceministerio del EMETOT, que es el viceministerio de la gestión de servicios de transporte. ¿Por qué? Porque en ese viceministerio está la subsecretaría de delegaciones y concesiones. Entonces, sea la subsecretaría de delegaciones y concesiones para las vías delegadas y o concesionadas, o sea la dirección de conservación vial dentro de este viceministerio, se hacen cargo de los temas del estado de las vías, del estado de los puentes, que es un trabajo que hacemos permanentemente. Hablemos de los puentes que están bajo la responsabilidad directa del Viceministerio de Infraestructura, de Transporte y Obras Públicas. Por ejemplo, los grandes puentes que tenemos en el país, los puentes del sistema de la Unidad Nacional, han sido objeto y están siendo objeto de un mantenimiento vial. Actualmente estamos retomando la atención en donde han aparecido baches en el puente, pero ese puente estuvo intervenido durante todo el periodo que nosotros hemos estado como gobierno. El puente en Bahía de Caracas, el puente Los Caras, que es el puente más largo del país, también recibió trabajos de mantenimiento, de reforzamiento inclusive, en lo que tiene que ver con sus dispositivos de control de movimientos sísmicos. Y así con los grandes puentes, pero también los puentes pequeños reciben una atención. Se los revisa, se los inspecciona, se decide si es procedente hacer alguna intervención, algún mantenimiento, algún trabajo de reforzamiento inclusive. Eso en lo referente a los puentes que están bajo nuestra responsabilidad directa. Por lo demás, estamos construyendo nuevos puentes en varias provincias del país. Tenemos 4 puentes que deben ser inaugurados en la provincia de Zamora Chinchipe, en Morona Santiago, el sistema de puentes sobre el río Pano, son 3 puentes, el más largo con 195 metros de longitud. En Manabí estamos trabajando en la construcción de los puentes en Lodana, en Santa Ana y en Quimís. Son puentes nuevos que se están construyendo. Estamos por adjudicar la construcción de un distribuidor de tráfico en el sitio Monay, en la vía que conecta Cuenca y Azogues, por darles algunos ejemplos de la ejecución de nuevos puentes. Y al inicio del gobierno, en diciembre del año 2023, nosotros firmamos un contrato con una compañía nacional, CDEMI, que tiene sede en Sangolquí, para que en su planta de fabricación en acero nos fabrique 21 puentes BL de distintas longitudes, entre 25 y 60 metros. Esos 21 puentes BL han sido ya ubicados en la red vial estatal, una parte, y otra parte han sido entregados a las prefecturas principalmente, pero también a algunos GACs municipales, ¿no? en el país. La mayoría de ellos, yo diría que la casi totalidad de ellos han sido ya instalados, están en servicio o están en proceso de montaje. En este momento tenemos en proceso de montaje un puente en el sitio Villao, recinto Villao, en el cantón Pedro Carbo, en la provincia del Guayas. Hemos finalizado recientemente la instalación de otro en Galera, en el cantón Muisne, en la provincia de Esmeraldas. Acabamos de terminar también el montaje en el sitio Garrapatal, en el oriente ecuatoriano, y estamos trabajando, terminando el montaje
de puentes en el sitio Penipe, esto para la prefectura de Chimborazo y para el GAC de Penipe. Allí hemos instalado ya 2 puentes Beile en las quebradas Romero y Rumiñahui. Nos aprontamos a instalar un tercer puente Beile. Entonces, ese es el trabajo que hemos hecho nosotros como Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la gestión del ministro Roberto Luque en lo relativo a puentes. No sé si ustedes quieren que señale algo en particular o que haga relevancia de algún puente en particular. Más allá de los puentes, me llamó mucho la atención el último centro de revisión vehicular que fue inaugurado en Cotopaxi. ¿Nos puede contar estos centros cómo benefician o cómo pueden aportar también a los conductores y también cómo el ministerio trabaja a través de ellos? Estuve precisamente ayer en la mañana en Cayambe, con el alcalde, con los concejales, en un acto en el cual el ministerio hizo entrega de 2 máquinas para el uso del GAT cantonal, y el alcalde precisamente habló acerca de esta delegación del centro de revisión. Pero esto es una gestión que el alcalde de Cayambe ha estado haciendo desde inicios del gobierno del presidente Daniel Noboa. Él nos ha visitado desde fines del año 2023 para tratar este tema, para tratar el tema de la parte del ferrocarril que cruza por su cantón, la estación del ferrocarril también. Ahora últimamente el asunto que les menciono del préstamo de las 2 maquinarias. Está gestionando también por nuestra parte la entrega de 3.000 metros cúbicos de material de fresado, de asfalto, que se retira de las vías precisamente concesionadas. Estamos en esos trámites. Esto obedece a una relación que ha sido continua a lo largo de estos 15 meses con el GAT municipal de Cayambe. Hay otros casos en donde también se ha entregado la delegación para la revisión vehicular en el presente gobierno del presidente Daniel Noboa, ¿sí? Pero específicamente en Cayambe es lo que está ocurriendo. Perfecto, y que continúen los trabajos en conjunto, también que se puedan beneficiar de muchas maneras a los conductores, también a quienes nos gusta viajar, como lo hemos tocado desde un inicio. El estado actual de las vías, Alex Villacrés, él es viceministro de Transporte y Obras Públicas. El estado actual de las vías, bueno, nosotros tenemos 8 provincias con declaratoria de estado de emergencia vial, ya desde hace algo más de un mes, una semana. Son 6 provincias de la costa y 2 de la sierra: Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y El Oro en el caso de la costa, y Azuay y Loja en el caso de la sierra. Estas provincias son las que más han sufrido por causa de las lluvias torrenciales que estamos nosotros teniendo en el país en los últimos tiempos. El estado de emergencia nos ha permitido, en primer lugar, poder alquilar maquinaria, cargadoras frontales, retroexcavadoras, gallinetas, volquetas, que ha sido necesario hacerlo porque aunque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas posee 456 máquinas distribuidas en las 23 distritales que tiene el país, cuando tenemos declaratoria de emergencia vial en muchas provincias, como es este caso, no es posible trasladar máquinas de una provincia a otra. Por ejemplo, ¿sí?, solamente por darles un ejemplo, en el caso de la provincia de Manabí. Manabí está en emergencia vial en estos momentos, pero Esmeraldas, Los Ríos, Santa Elena, Guayas también lo están, y por lo tanto no podemos enviar maquinaria de esas distritales a la provincia de Manabí, y para poder atender los problemas que tenemos allí ha sido necesario alquilar, hacer contrataciones mediante un acuerdo ministerial dentro de la declaratoria de emergencia por un periodo que inicialmente es de 2 meses, puede prorrogarse a un tercer mes. Como ya estoy hablando de Manabí, por ejemplo, estamos allí trabajando con 37 máquinas distribuidas en 15 grupos para atender las vías de la provincia que han sido afectadas
por deslizamientos, derrumbes, inundaciones, socavones, estos temas que son propios de una época lluviosa, además tan agresiva como la que tenemos en la actualidad. Las provincias de Loja y de Manabí son las que más han sufrido por la estación lluviosa. Actualmente también la provincia del Guayas, lastimosamente, tenemos este problema de las inundaciones en Milagro, ciertamente, y las otras provincias que ya mencioné han sufrido daños, sí, por causa de inundaciones, de deslaves, pero en menor medida. No hemos incorporado nuevas provincias a estado de emergencia vial, pero estamos analizando la situación que tenemos en provincias como, por ejemplo, la provincia de Cotopaxi, la provincia de Bolívar. Bien, ingeniero, queremos agradecerle por su tiempo hoy en La Voz del Día, en Altavoz, con este panorama y radiografía general respecto a las acciones que se está tomando de parte de su viceministerio y el Ministerio de Obras Públicas también, las alertas que se han enviado y los protocolos de atención de emergencia que se han establecido por el tema de las lluvias. Un saludo y una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Así es, Andrés, y ese ha sido el estado actual de las vías. Qué importante también es mantenerse informado a través de los canales oficiales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para que si de pronto usted está planificando un viaje, usted directamente entra a las páginas oficiales de ellos para ver cómo están las vías, y si no quiere entrar a ese y quiere enterarse de no solamente del estado de las vías, sino de muchas cosas más, no se olvide de ingresar a todas las redes sociales de Altavoz. Ahí también informamos esos y muchos más detalles. Ahí está. Ahí están las redes sociales a su disposición siempre. Nos vemos en una nueva entrega de La Voz del Día. La Voz del Día, por Altavoz. Sí, así es, nos vemos. Abrazo. Qué lindo. Thank you.